Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Gracias por acompañarnos. Gracias por todo su apoyo, por sus comentarios. Pues aquí estamos nuevamente. Les saludamos desde Highlands, Texas, aquí en el templo de Iglesia Campo del Alfarero. Los pastores Armando y Anaí. Armando, ¿qué tienes para compartirnos? Hoy No digas no tengo nada. Hoy traemos algo. Gloria a Dios. Okay. Hoy vamos a estar leyendo en el Génesis 29, vamos a estar trayendo la palabra ahí. Vamos a estar leyendo una historia muy interesante que nos poníamos de acuerdo a ver qué íbamos a traer el día de hoy. Yo creo que es una historia muy interesante en la que vamos a estar en la escritura hoy y vamos a sacarle mucho jugo a ese pasaje. Vamos a ver qué es lo que Dios pone Sí. en nuestros labios. Armando me decía que quería él analizar y compartir en esta historia. Y le digo yo, tú porque eres chismoso, ¿verdad? Pero permíteme, déjame a decirle a la gente a lo que voy. Muchas personas, sí, claro, porque nosotros pues bromeamos entre nosotros, pero a lo que voy es a esto. Muchas personas no van a la Biblia porque piensan que es aburrido. Y hay personas que se pasan todo el tiempo viendo televisión o todo el tiempo les gusta estar entretenidos, ¿verdad? En historias y todo este tipo de cosas. La Biblia tiene historias muy interesantes, sí. Muy interesantes que de verdad que si ustedes se dan el tiempo de ir a la Biblia y de escudriñar las Escrituras, van a encontrar historias que les van a llamar la atención, pero pues no nada más es por eso, ¿verdad? No nada más por vamos a ver qué es lo que está ahí y todo ese tipo de cosas. No por chisme, como yo le digo a mi esposo de broma, pero sabemos que una vez que agarren la Biblia y que se pongan a escudriñar las Escrituras, les va a parecer interesante y Dios va a hablar a su vida a través de ellas. Así es. ¿Nos lees, Armando, entonces? No, empiézale tú. La historia tú tienes mejor lectura que yo. Vamos a ver. Vamos Es Génesis 29. Esta es la historia de Jacob, ¿verdad? Cuando se va de la casa de su padre y su madre, y que su hermano estaba enojado con él, ¿verdad? Un poco de contexto. Y se va a tierra de sus familiares, precisamente porque sus papás no querían que él, al igual que su hermano, se casara con mujeres de la tierra donde ellos vivían, ¿verdad? Por las costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Y porque no conocían de Dios, no servían a Dios. Entonces envían a Jacob a casa de sus familiares para que pudiera él encontrar mujer de entre ellas. Dice Génesis 29, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó. Lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Hasta ahí? Hombre. Está muy interesante la escritura. ¿En qué se te hace En interesante? todo. ¿Cómo hasta el día de hoy todavía hay gente que y lo escuchábamos ayer, que decía esta persona, "Ey, no quiero agarrar a la de la ciudad porque no me echan Lonche. lonche, Las de la ciudad no echan lonche. lonche, no echan tortilla, no saben hacer las cosas". Esa mentalidad la estoy mirando desde los tiempos de antes aquí, y llega con el papá y le dice, "Hey, ok, me vas a servir 7 años por Raquel". Te voy a decir que antes, es lo que tú dices es muy cierto. Pero a mí personalmente, lo que me cautiva, me llama la atención, es que cuando vamos a las escrituras, echa por tierra todo ese pensamiento de decir, o venimos de ser salvajes, venimos ¿cómo te diré? De no saber nada, de comportarnos, vaya, toda esa teoría, ¿verdad? De que ya lo he mencionado antes y a veces se me hace un poco repetitivo, pero va esto en cuestión de lo que yo miro en los pasajes de la Biblia. Que nos han dicho por mucho tiempo, ¿verdad? En la escuela, y que venimos del chango, o que llegó un momento en que evolucionamos y que es hasta ahora que tenemos la capacidad de pensar y de razonar. Si tú te fijas aquí en el pasaje, estamos hablando de que ellos tienen ciertas costumbres, Sí. cierta organización como pueblo, o sea,
están políticamente organizados. Llega Jacob y le dice a los pastores, no, todavía es muy temprano, váyanse, ¿verdad? Vayan y apacienten las ovejas. Y él les dice, hey, no podemos irnos hasta que todos nos reunamos, se quita la tapa del pozo y hasta que tomen las ovejas de todos, entonces se vuelve a tapar el pozo y ya nos vamos. ¿A qué vamos? A que se tomaban acuerdos conforme a el beneficio de todos, los que habitaban ahí alrededor y que se beneficiaban de aquel pozo, ¿verdad? Y decían, ahí viene, cuando él había preguntado, ¿verdad? Por su familiar, dicen, mira, ahí viene Raquel, su hija, ¿verdad? Que es la pastora de su rebaño. Entonces ya él se presenta con ella, ¿verdad? Y le dice que es familiar de su papá y todo, lo lleva ya con su papá. Y vemos cómo, pues él, como lo dice la escritura, se enamora de esta muchacha. Sí. Así es que cuando llega con su familiar, le dice a su familiar, ¿verdad? Que pues trabaje con él y que le va a pagar. Entonces le dice, señálame tu salario. Y él, como se enamoró de la muchacha, le dice, bueno, yo te voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel, ¿verdad? Entonces, también, basando a lo mismo, es como dice, cuando tú vas y entras a una comunidad, tienes que saber cuáles son las costumbres de esa comunidad, qué es lo que se hace, ¿verdad? Ya vimos que los pastores llegó Jacob un poquito diciéndoles lo que hicieran y ellos le dijeron, hey, no, aquí donde somos nosotros se acostumbra de esta manera. Sí. Entonces, cuando va y le dice a Labán que le va a servir 7 años por su hija Raquel, pues él acepta, ¿verdad? Y no le dice que, pero mira, ¿qué te puedo decir? Yo no es como que, yo lo llegué a escuchar todavía en aquellos tiempos, ¿verdad? Que no se daba, como lo decía él, me pusiste trampa, ¿verdad? Porque después de los 7 años, Labán, en vez de darle a Raquel, que era la que Jacob quería como mujer, le dio a Lea porque era la mayor. Entonces, aquí el asunto pues es que no le dijo, ¿verdad? Labán a Jacob que iba a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que a mí no me extrañó cuando la primera vez que yo leí esta escritura, ¿verdad? Porque yo todavía alcancé a escuchar eso de chiva brincada, chiva quedada, en la que familias creían que si casaban primero, tenían que casarse en orden, de que si casaban primero la menor, pues era muy probable que la mayor se quedara solterona, ¿verdad? Entonces, las familias no se iban a arriesgar a eso. Sí. Entonces, no me pareció tan extraño lo que Labán hizo con Jacob. Ahora, muchas personas se inconforman o les choca la idea de decir, pero ¿cómo puede ser que un padre o quien sea le dé sus 2 hijas por mujeres? Y yo lo que explico y cómo yo lo entiendo, obviamente nosotros queremos analizar la Biblia conforme al tiempo al que nosotros estamos viviendo. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la libertad o las oportunidades, por lo que sea que se dio así, ¿verdad? Ya después, a lo mejor en otra oportunidad entraremos por cómo es que la mujer ha llegado a la necesidad de hacer esto o de hacer aquello, ¿verdad? Pero tenemos que entender que como mujeres ahora estamos acostumbradas a ver que la mujer, bueno, en base a la necesidad o lo que quiera o incluso deseo propio, dice, pues puede salir y trabajar, puede valerse por sí misma, ¿verdad? Estamos en un tiempo en el que se dice, las mujeres ya no dependen de los hombres para salir adelante o para comer y todo eso. Tenemos que entender que antes no era así. Y que para los padres de familia, una muchacha que se quedaba fuera del matrimonio prácticamente quedaba desprotegida. Peligro, sí. Quedaba desprotegida. Entonces, como padres o como familia, para ellos era preferible ponerlas en un matrimonio que la institución del matrimonio o ese hombre protegía a esas mujeres. ¿Por qué lo decimos así en la Biblia? Bueno, porque al leer la Biblia y en el contexto vemos en otros casos como
el hecho de que ciertos personajes que estaban en el poder, ya sea reyes, faraones, lo que sea, ¿verdad? Al pensar que estas mujeres estaban solteras, pues intentaban, digamos, hacerlas sus mujeres, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ellas estuvieran protegidas bajo el matrimonio, que pertenecían a otro hombre, bueno, pues ya eso no las protegía, vaya, de que hombres intentaran hacer con ellas lo que desearan. Sí, Entonces, era muy peligroso sí, que se quedaran solas, porque una vez falleciendo la cabeza del hogar, correr mucho peligro ese tipo de mujeres. ¿Sí? yep. Entonces, eso es un poco la explicación del por qué, digamos que no es ideal, digamos que a nuestros ojos no es aceptable, pero como lo estamos viendo, aún los padres de Jacob no querían para su hijo mujeres de las ciudades donde ellos vivían, sí, ¿verdad? Lo mandaron con su familia donde tenían las mismas costumbres, ¿verdad? Entonces, ellos no les gustaba la forma de proceder de las mujeres de las ciudades donde ellos vivían, entonces lo mandan a buscar entre sus familiares. Es por eso que cuando su familiar, ¿verdad? Digamos que no tiene reparo en darle sus 2 hijas, dice, es mejor que te las dé a ti. Sí. ¿Verdad? Que a cualquier otro. Entonces, que a un extraño, exacto. Entonces, bueno, lo que él hizo, vemos que Jacob quería a Raquel, ¿verdad? Pero Labán le entregó a Lea primero porque era la mayor. Se llevó la sorpresa de que le dio a la mayor. Y tuvo que trabajar otros. Le dijo que sí, que le daba a Raquel también, ¿verdad? Le dijo, por eso les digo, ya ellos tenían sus costumbres, ¿verdad? No era costumbre de ellos que se casara la menor antes que la mayor. Y también le dijo, cumple la semana de esta, ¿verdad? Tenía que estar con su mujer por una semana. Dice, cumple la semana de esta y se te dará la otra por mujer. Entonces, cuando dice que sirvió otros 7 años por Raquel, no quiere decir que esperó esos 7 años hasta tener a Raquel por mujer, no. Cumplió los 7 años, se le dio a Lea, cumplió la semana de Lea y después de la semana se le dio a Raquel. Simplemente que él tenía el compromiso de quedarse otros 7 años más. Fueron 14 años por 2 mujeres. Muy interesante. Si lo miramos de esa manera y lo empezamos a escudriñar, a quebrar la escritura paso por paso, te das cuenta de muchos puntos interesantes. Y que incluso estos personajes vienen a ser naciones hasta el día de hoy. Ahora, sí, tienes razón. El punto más importante y que no voy a dejar que pase es porque mucha gente, todo por el hecho de no acercarse a Dios, todo lo que es equivocado se lo atribuyen a Dios. Escuchen bien. Estas eran costumbres que ellos como seres humanos tomaron, sí. ¿Ok? Esto no necesariamente quiere decir que Dios las aprobaba, ¿ok? Esto no a fuerza quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso. Por eso les digo, estas historias nosotros las tenemos que escudriñar para aprender de ellas, ¿ok? Para aprender de ellas. No podemos tratarlos como la novela que nosotros vemos en la televisión, ¿verdad? Se trata de aprender de esto y como les digo, el acercarnos a la Biblia es para conocer a Dios. Y esta historia en lo que sigue más adelante a mí me enseña bastante la perspectiva de Dios conforme a todas estas cosas. Miren. Desde que el hombre desobedeció a Dios, ¿verdad? Dice, hey, el hombre tiene libre albedrío, sí. Decide. Y obviamente estas cosas que el hombre decidía cuando estaban en comunidad, pues era lo que ellos acordaban, que creían que les beneficiaba como comunidad, pues a mantenerse como tal, ¿verdad? Entonces acostumbraban ciertas cosas. Pero el hecho de que
sucedan en la Biblia no necesariamente quiere decir que Dios las aprobaba o que Dios así quería que fueran. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nosotros queremos saber cuál es, digamos, la opinión de Dios acerca de esto o cuál es la perspectiva de Dios acerca de esto, en el principio nos lo muestra. Sí, ¿Verdad? Lo que Dios quería. Dios hizo a Adán y él vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice, dio un sueño profundo a Adán y removió una costilla, ¿verdad? Y de la costilla le hizo una mujer. Sí. ¿Ok? Una mujer. Y lo dijo Adán, ¿verdad? Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, y dijo, será llamada varona. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Que Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, esto lleva mucho que hablar y también el no hacerlo. Por eso nosotros siempre en esas cosas somos bien claros y bien cuidadosos en cómo aconsejamos, porque el no hacerlo trae muchas consecuencias negativas para el ser humano, para la humanidad. Mucho de lo que estamos viendo es a consecuencia precisamente de no hacer las cosas como Dios nos lo dejó. Y muchas personas dicen, pero Dios no dijo esto, pero estamos viendo cómo Dios hace las cosas. Sí. Cuando Dios hizo todas esas cosas, la palabra nos dice, y vio Dios que era bueno. Una vez que el hombre empieza a cambiar lo que Dios hizo y empieza a hacer las cosas de manera diferente, es donde el hombre tiene que entender que es ahí donde vienen las consecuencias que no son muy favorables. Eso es muy interesante porque desde el principio Dios empieza a formar al hombre, a formar a la mujer, la creación y todo, y termina diciendo que todo lo que hizo lo hizo bueno. Cuando llega el hombre y desobedece y peca delante de Dios, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Síguele, González, yo lo busco. Dime dónde. En el... Espérame. Es en el Génesis. Espérame. Dime qué estás buscando y yo te lo encuentro. Vamos a estar en el 3. La desobediencia del hombre. ¿La desobediencia del hombre? Ok. Pero dinos qué es lo que quieres hablarnos. Espérame. ¿Cuál es el punto que quieres tocar? Espérame. No te me desesperes. No te me desesperes, pero fíjate que en el capítulo 29, si seguimos más adelante, está muy interesante y respalda un poco lo que estamos hablando. Si no tienes muy claro de pronto lo que estás buscando, vamos a seguir ahí. No, sí lo tengo claro, pero cuando llega el Señor y le dice, cuando llega Dios y le dice a Adán, Adán ya había pecado y Adán estaba desnudo junto con su mujer y ellos no tenían esa visión maliciosa como la tenemos el día de hoy nosotros y ellos andaban... Antes de que comieran del fruto, no, después sí. Sí, entonces cometen el pecado, llega Adán y se esconde del Señor. Se esconde del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Por supuesto. Pero Dios, hablábamos del libre albedrío que tenemos hasta el día de hoy. Y Dios le pregunta, ¿y dónde estás? Y yo quiero pensar, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese hombre que yo hice? Sí. Y entra el amor de Dios ahí. ¿En qué manera? En que no lo juzga, en que no lo maltrata, no lo mata, no le hace nada, sino que
llega y le pregunta, ¿y dónde estás? ¿Por qué has hecho esto así? Amén. Y más adelante llega y lo viste. Porque Dios es Porque misericordioso. Dios es bueno. Pero mira, yo siempre, Ahora, espérame. Pero no porque, no porque Dios sea bueno, nosotros tenemos que hacer lo malo. No porque Dios sea bueno, nosotros tenemos que inclinarnos. Ah, al cabo Dios me perdona. Ey, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo? Entonces, yo digo, hey, Dios es bueno, sí. Dios nos viste, lo hizo con Adán. Pero nosotros, a veces el ser humano se pasa. eso es cierto. Déjame hablar un poquito de eso, porque muchas personas, como siempre lo he dicho, aquí no es Dios el que está en cuestionamiento. Él es bueno. Cuando dice, ¿dónde estás tú? Porque obviamente el hombre que Dios hizo no era una persona que tuviera por qué esconderse, ¿verdad? Obviamente en el momento en el que no está delante de la presencia de Dios, se sabe que algo ha sucedido, ¿verdad? No es la forma en la que te hice. Y, y eso de que dices tú, oh, pues digamos que no añade a su vergüenza, ¿verdad? Eso es a lo que te refieres, Sí. no añade a su vergüenza. Eso tiene que ver con quién es Dios, Sí. ¿verdad? Pero aquí precisamente esas personas, como tú dices, que dicen, no, al cabo Dios es bueno, al cabo Dios me va a perdonar, al cabo Dios no me juzga en este momento, por decirlo así, o mucha gente que dice, oh, tú no tienes por qué juzgarme, es cierto, Dios no nos dio la autoridad para juzgar, pero lo que yo quiero que pongamos atención es a esto. Tú dices, ¿verdad? No lo castigó, no añadió a su vergüenza, no lo hizo sentir más mal de lo que ya se sentía, por decirlo así. Sí. Pero yo quiero que tomemos en cuenta esto. Porque fue algo muy triste, si nos ponemos a pensar. Muy, muy triste. Porque ya había sucedido aquello que era en consecuencia que sucediera por lo que pasó. Y tal vez el hombre no se dio cuenta en ese momento. Pero imagínate tú decir, Dios no añadió su vergüenza porque Dios comprendía perfectamente lo que había pasado y lo que había pasado era sumamente triste. Cuando la serpiente le dice a Eva, no moriréis, ¿verdad? Y a lo mejor ellos dicen, hey, no morimos, no caímos muertos. Y mucha gente que va a las escrituras dice, hey, no murieron. Pero lo que sucedió fue realmente Más triste. triste, Sí. porque hubo un rompimiento, hubo una separación. Lo que hubo ahí fue una muerte espiritual. Sí. Esa unidad que Entre teníamos Dios. con Dios, entre Dios y el hombre, se rompió. Fue algo que no fue visible, pero es como por ejemplo, yo me he encontrado en situaciones con personas que yo amo mucho y a lo mejor ustedes pueden identificar cuando amas mucho a una persona, mucho a una persona y a lo mejor estás en un momento de discusión y tú mismo dices, hey, no llegues a ese punto, no cruces esa línea porque te amo, pero hay algo que se va a quebrar, hay algo que se va a romper, hay algo que en consecuencia va a cambiar. No cambia el amor que te tengo, pero algo se rompió dentro de mí porque cruzaste esa línea que hace que las cosas ya no sean lo mismo. No sé si me estoy explicando Sí. con eso, a decir, hey, no hay duda alguna de que Dios nos siguió amando, por decirlo así, pero tenemos que entender que ese día algo se rompió sí. y no fue a causa de Él, fue a causa de nosotros. Y hasta el día de hoy estamos pagando consecuencias. Exactamente. Es algo que simplemente nuestros cuerpos
Nuestros cuerpos no estaban aptos para comer carne. Tuvo que haber habido un suceso que nuestros cuerpos cambiaron. La enfermedad llegó, el pecado llegó y se vino una cadena de destrucción hasta el día de hoy. ¿Cuándo la venimos a romper? Cuando llega el Señor Jesús y lo hacemos nuestro Salvador. Así es. Hasta ahí lo llegamos a romper. Mientras la gente, tú me puedes decir lo que quieras, pero mientras la gente sigue atada, aunque los mires bien, aunque estén bien, y hay un vacío dentro de esa gente, porque el único que puede llenar todo, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, yo digo, tanto se quebró, tanto se maldijo la tierra, que han pasado años y años y años, y hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias de esa separación con Dios. Sí, por supuesto, porque todavía estamos en Sí. estamos en esta tierra. Lo que tenemos que considerar es que así como te digo, la gente a veces no considera cuál fue la muerte que hubo en ese día, porque dicen no murió, No murió. porque en la idea equivocada del ser humano se esperaba una muerte física. Obviamente no sucedió una muerte física, sucedió una muerte espiritual, que es la separación Sí. de Dios, ¿ok? Entonces, cuando Cristo viene, precisamente eso es lo que es reparado. Vuelve a unir, vuelve a dar vida a vuelve a haber esa Esa unión conexión. espiritual. Sí. Por eso mucha gente también de igual manera no entiende que, hey, tenemos que seguir muriendo a esta carne. Porque desde el principio No jala. de la creación, desde el principio de la creación, no fue a la carne a la que Dios se refería en Sí. cuanto a vida o muerte, ¿verdad? Entonces, seguimos muriendo a la carne, pero vivimos espiritualmente para Cristo, ¿verdad? Porque Así eso es. es lo que el Señor vino a darnos, ¿verdad? Salvación y vida eterna, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros cuando vayamos con el Señor, la palabra nos lo dice, que tenemos que, bueno, los que hayan muerto, ¿verdad? Van a ser resucitados, pero todos tenemos que ser transformados, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser transformados Sí. en gloria, porque al cielo no No, sube carne no ni hay, sangre, sí. ¿verdad? Nosotros tenemos que, también por la palabra dice que Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios es espíritu, ¿verdad? Y por Así eso es. dice, y tales adoradores busque que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, lo que tocabas es algo bien interesante y lo cual todos nosotros y la gente que nos escucha, de pronto si tienen preguntas acerca de cómo sucedieron todas estas cosas. Imagínense que Dios todo lo hizo, cuando dice lo hizo bueno, pero hay ciencia en eso, hay ciencia, ¿verdad? Hay física, química, matemáticas, todo lo que Dios utilizó. Él tiene todo el conocimiento, su conocimiento es absoluto. Entonces, cuando me da risa cuando el ser humano dice que la ciencia está peleada con Dios. I mean, De ninguna manera. no tiene sentido. no. De hecho, la ciencia es nada más por la arrogancia del hombre, porque si en verdad aceptaran lo que todos esos hombres, digamos, los estudiosos, ¿verdad? Científicos y todo, si no fueran arrogantes, creo que la ciencia y cada vez que se avanza más es más confirmación de la existencia de Dios. Entonces, en realidad nos damos cuenta que el hombre no ha creado nada, el hombre es criatura, ¿verdad? Porque no ha creado nada de cero o de lo no existente, es de lo que ya existe y de lo que ya Dios creó, lo que Dios hizo. Pero vamos a esto, a que cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo en un equilibrio, ¿sí? Que en el momento que hay el mínimo cambio, por supuesto que va a crear un caos, va a crear un desorden, como tú lo dices. Fuimos hechos para, obviamente, como no había la muerte, no fuimos creados para matar animales, por lo tanto fuimos diseñados para comer ¿qué?
Legumbres. las legumbres, ¿verdad? Las frutas, todo lo que eran vegetales. Sí. Nuestro cuerpo estaba diseñado así. Entonces, para nosotros, ya después Dios permitió que se comiese la carne, que se comiesen los animales, pero no hubo una recreación del ser humano, ¿verdad? Sino que nosotros tuvimos que, al nosotros... Obviamente, ¿a qué voy? A que hay consecuencias en el cuerpo humano, todo ese cambio genético que las personas de pronto no se explican y todo eso han querido atribuírselo a la teoría de la evolución porque con la idea de que antes éramos tontos y hemos avanzado, en realidad nunca hemos sido tontos, ¿sí? Dios nos hizo seres inteligentes, nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿ok? Nunca anduvimos caminando en 4 patas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Yo siempre les digo, cuando Dios hizo al hombre, le dio señorío, lo hizo señor de la tierra y le dijo, todo lo que existe, lo pongo en tus manos, tú vas a señorear sobre todos los animales, sobre todo lo que existe aquí en la tierra. Les vas a poner nombre a los animales, a las plantas, y el nombre que tú les pongas, ese va a ser su nombre. Y les dijo, y vas a labrar la tierra, ¿ok? Cuando le dice vas a labrar la tierra, Dios no le está diciendo la vas a rascar con las uñas. Todos los que hemos trabajado la tierra o que hemos sembrado un árbol, que, hey, tú dices, necesitas herramientas, necesitas algo, no te mandó a hacerlo ni con uñas ni con dientes. Entonces, si te mandó, y así los que decimos, conocemos a Dios, Dios no te va a mandar a hacer algo sin mostrarte cómo y darte las herramientas para que lo hagas. Sí, más adelante, yo creo que es en el Éxodo, o en el último de Génesis, no recuerdo, donde Dios les da espíritus para tallar, para el oro, para la plata, para las piedras. Para el diseño. Para todo ese, dice, y les dio espíritus conforme a la gente. Entonces, desde el principio, estamos mirando que el Señor viene trabajando con el ser humano y dándole las herramientas para su sobrevivencia. Claro. Y nos damos cuenta que, como mucha gente dice, el orden, la belleza, el diseño, todo lo que está hecho, incluso Pedro en una de sus cartas nos dice, ignoran voluntariamente. ¿Por qué? Porque si voltean a ver a su alrededor, te das cuenta de que hey, esto alguien lo tuvo que haber hecho. Las hojas de los árboles no son iguales, las flores no son del mismo color, los frutos no son iguales, todo hay un diseño, las rayitas de la sandía, las de la calabaza, no es el mismo patrón, no es, o sea, si nos ponemos a analizar las cosas... Todo, sí. El cuerpo, el ser humano, si se corta, se vuelve a... De regenerarse, de cicatrizar. Y yo digo... Todo lo que se pierde, ¿verdad? Es como tú decías, o sea, si los científicos se pusieran del lado del Señor, cosas grandes harían. Pero lo niegan. Y quieren atribuirse ciertas cosas hacia ellos, se les da una pizquita y eso es por a favor de nosotros, porque si lo miramos de esta manera, toda la tecnología y todo, nosotros también nos gozamos de eso, entonces, y lo usamos para beneficio del evangelio, como lo estamos haciendo ahorita, estamos haciendo estos videos y estamos con la ciencia que el hombre ha descubierto y ha hecho, hacemos este tipo de videos y los volteamos a lo bueno para las cosas del Señor. Claro. Y Dios siempre responde. Cuando tú te dispones para Dios, Dios siempre va a respaldarte. Siempre va a respaldarte. Pero es importante que nosotros, porque decimos, todos los cambios que ha habido, ¿en base a qué?
¿verdad? Es en base precisamente a todo lo que, como consecuencia, hablábamos de las consecuencias, Sí. de hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere o lo que Dios ya desde el principio nos indicó que cómo Él hizo las cosas, ¿verdad? Mucha gente no considera la magnitud a lo que llevó todo esto, O sea, decir, hey, no había calor ni frío, Sí. no había necesidad de lluvia, La tierra era regada por un vapor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que después vino la lluvia. Muchas personas dicen, hey, antes vivían 900 y tantos años, ¿verdad? De los que se registran en la Biblia, 969 Matusalén, el que se registra en la Biblia que vivió más años. Y dice, ¿y dónde cambió todo esto? Bueno, llegó un momento en que Dios dijo, hey, hacen muchas maldades. Hace mucho daño. Son muchos años. Y si ustedes se fijan algo bien interesante, Dios dice, no será la edad del hombre más de 120 años. Y dicen, ¿pero cómo? ¿Nada más así? No. Nosotros tenemos que ver también, ya hablamos un poco en cuanto a la alimentación y lo que ya sabemos. El día de hoy los médicos también lo dicen, o sea, la alimentación es lo que trae daños, lo que trae enfermedades, el cómo nos alimentamos, y no nada más eso, decir, hey, todos los químicos, todo lo que se les pone a los alimentos, también súmale el hecho de que estamos en un sistema, ¿verdad?, en que dices, hay mucha gente que, sí, ya se sabe que tales tipos de alimentos son mejores, pero no toda la gente tiene acceso a esos alimentos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas. Pero también, cuando Dios dice, no va a ser el hombre mayor de 120 años, fíjate bien, dicen, ¿dónde se rompe? Porque en la Biblia lo dice, todo es que pongamos atención. ¿Ok? ¿Dónde se va rompiendo todo ese equilibrio? Ya vimos lo de la alimentación, que estábamos diseñados para comer vegetales, digámoslo así. Empezamos a comer carne, obviamente eso va a traer un cambio en nuestro cuerpo, por lo tanto nuestra genética. Se ve en la Biblia, ¿verdad?, cómo habla de seres humanos que eran de gran estatura, que eran gigantes, ¿verdad? Y habla de cómo fue creciendo la maldad en la tierra, y entonces Dios habla a Noé y dice, voy a mandar un diluvio, ¿verdad? Entonces tú dices, hey, en el diluvio narra la palabra que ¿qué? Dice, se abrieron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo. O sea, estamos hablando de que se rompió. Todo. Nosotros conocemos, la atmósfera, todo eso, o sea, nosotros, si nos ponemos a pensar todo lo que conllevó ese evento, ¿sí? Cuando la Biblia nos lo dice. ¿Me entiendes? No nada más empezó a caer agua del cielo, empezó a brotar de la tierra, pero estamos hablando de que se movió la tierra, se trastornó la tierra y se trastornaron los cielos en ese día. Entonces, obviamente todo eso, hubo un cambio. Todo eso va a traer cambios en la humanidad. Mira, nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Todos los desastres naturales. Dios mismo nos dice que la tierra, ¿qué dice? Gime. Tiene dolores de parto, ¿verdad? Que grita. Y nosotros decimos, ¿cómo? Hey, ¿qué le dijo Dios a Caín cuando mató a Abel? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios dice que la tierra gime y que tiene dolores de parto, ¿qué dice? Hey, hay consternación, hay desastre. Dios lo dijo cuando el hombre pecó, maldita será la tierra por tu causa, le dice al hombre, por tu causa, por lo que tú hiciste. Entonces, aunque nosotros no vemos el juicio de Dios ahí al principio, sino la misericordia de Dios, no podemos dejar de lado que sí hubo consecuencias que seguimos viviendo hasta el día de hoy.
y que, como dijo Armando, esas consecuencias solamente las podemos, puede haber un cambio en el momento, si nosotros queremos que haya un cambio en nuestra vida, que es toda esa maldición se corte sobre nosotros, la única solución es aceptar a Es Cristo volver a como Cristo. Señor. Así es. Amén. Así es. ¿Qué más, Armando? Pues yo creo que la dejamos ahí, ¿no? ¿Es suficiente por hoy? Yo creo que sí. Bueno, pues Dios nos los bendiga. Gracias por estar con nosotros. No los están compartiendo. No están compartiendo los mensajes. Los están mirando mucha gente, pero no los comparten, ni siquiera les ponen like. Ayuden a compartir, ayuden a evangelizar. Ustedes evangelizan. Nosotros nos sentamos aquí para platicar y nos encargamos del área para subirlos. Y ustedes encárguense de compartirlo. Mire, esto es así. Si no les gusta, pues no se los pedimos, ¿ok? Pero si a ustedes les gusta, ustedes saben ya cómo funcionan las redes sociales. Entonces, si les gusta, si ustedes creen que este mensaje o estas transmisiones son edificantes, les pedimos que las hagan llegar a la más gente que ustedes puedan. Agradecemos el apoyo a todos los que nos están mirando. Sí. No todos sabemos cómo funciona, pero vamos a hacer un esfuerzo. Nuestro interés es que el mensaje del Sea Señor compartido llegue a todas las más personas posibles. Entonces, sí, como dice mi esposo, ¿verdad? Si a lo mejor usted dice, pues yo no tengo tiempo o todavía no me siento suficientemente preparado o incluso no tengo el valor de hablar a las personas, pero bueno, yo voy a impulsar a que las personas que sí lo hacen, ¿verdad? Lleguen a todos estos hogares. Entonces, pues les pedimos que nos apoyen si es su deseo. Así Amén. es. Así que Dios me los bendiga. Y aquí estamos, echándole ganas todavía. Nos vemos la próxima. Bendiciones.